Hola gente linda, ¿cómo están? Hoy les tengo un video muy cortito donde les voy a hablar cómo estoy cuidando yo a esta preciosa planta que se llama Samioculca raben, muy buscada por muchos coleccionistas por su peculiar color intenso de color verde oscuro, tirado a negro. Es una planta muy decorativa, muy bonita. Y pues si tienes esta plantita, yo te voy a hablar sobre unas indicaciones muy fáciles, muy sencillas para tener a tu planta contenta y feliz y hasta brotes nuevos te dé. Hola gente linda, les presento a mi Samioculca raben. Es una variedad de Samioculca. Tiene esta característica de las hojas de color verde oscuro tirado a un negro. Por eso le dicen raben, porque el color negro, por su color negro, que raben significa cuervo en inglés, por eso se le dice raben. Ahora las voy a ir limpiando mientras les explico un poquito. Las voy a limpiar con estas banditas de algodón, estos discos redonditos que vienen muy bien. Se le puede limpiar en seco o humedecerlos un poco para que atrapen con más facilidad el polvo. Yo le voy a humedecer un poquito y las voy a ir limpiando. Es una planta ideal para tenerlas en interiores porque no es una planta muy exigente, es una planta muy resistente a la sequía, pero depende, según mi experiencia, puede hacerse fácil el cuidado, o no, ¿no? Según el clima hay muchas características, ¿no? Hay quien pues se le hace fácil, hay quien no. Pues, según mi experiencia, yo la compré pues de cara al invierno, esta Samioculca, y la tuve en casa, pero no hacía nada, no me daba hojas, no hacía nada, estaba estática, estaba la planta pero estática. Y claro, como en invierno estas plantas hacen reposo, yo entiendo que en invierno hacen como un tipo de reposo porque estas plantas, su origen de clima es el África. Estas plantas son originarias de África, tienen un clima pues tropical africano, de ahí provienen estas plantas y su clima es muy seco, por lo cual les hace muy resistente a la sequía. Estas plantas, Samioculca tiene la característica de tener los tallos gorditos, en el cual acumula como savia, como reserva, que le hace resistente a la sequía, ¿no? Y con el tallo pues están los rizomas subterráneos que los tiene dentro, que son como tipo papas, como patatas. Quien tiene papas en la casa pues es parecido a eso, como una especie de papas, lo cual hace muy resistente a climas secos. Esta planta está mejor sin riego a que la riegue seguido, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si las regamos en exceso, esas papas pues se pueden pudrir, esos rizomas subterráneos, con la humedad. Por lo cual esta planta mejor está seca que húmeda, ¿no? Pero sí de vez en cuando necesita que la reguemos, ¿no? Sobre todo si empieza la calor. Según mi experiencia, este video para contarles mi experiencia sobre esta planta, lo cual lo considero muy importante, ya que los videos que yo hago es hablando según mi experiencia y para poder ayudar a las personas que tienen esta plantita que es tan preciosa, tan elegante y tan particular y peculiar, porque esta planta no es muy común, ¿no? Esta planta no es muy común, ya que es una planta pues negra, como se puede ver, muy característica, muy bonita, muy decorativa, ¿no? Y pues si la tienes en tu casa, en interior, pues te decora bastante, por lo menos a mí me encanta. La quería tener, no es muy fácil de conseguir, pero al final la conseguí, ¿vale? Ya, hablando del riego, que es lo más importante, ¿no? A la hora del cuidado de una planta, pues esta planta prefiere estar más seca que húmeda, ¿no? Tenemos que evitar exceso de riego, encharcamiento, ¿no? Que cuando la reguemos, procuremos que el sustrato sea muy drenante, tenga perlita, tenga un poquito de arlita o grava, lo que tengamos, y podemos poner al fondo de la maceta una especie de cama de grava para que haga como drenaje, ¿no? Para que las raíces no se queden acumuladas porque el agua cuando la regamos tiende por la fuerza de gravedad a ir para abajo, ¿no? Y se puede secar antes la parte de arriba que la de abajo, ¿no? Por lo cual es más peligroso, ¿no? Y las raíces están más abajo que arriba. Por lo tanto, es conveniente hacer una pequeña cama de grava o piedritas para ayudarnos a su respectivo drenaje.
Esta maceta tiene bastantes huequitos, como se puede ver. Y tiene que escurrirse muy bien y ponerla en su portamaceta, ¿no? Que hace como decoración, ¿no? Si la quieres tener en interior, ¿no? O simplemente con un platito, ¿no? Como nos guste más. Lo cual, pues yo la conseguí de cara de invierno. Tenía más ramas como esta, que son delgaditas. Miren, los tallitos son delgaditos. Por lo cual no es muy buena señal, digo yo. Miren, estos son más resistentes los gruesos. Estos tallitos delgaditos tenía como 3 más. De cara al verano, que ahora ya estamos por entrar al verano oficialmente, el día de San Juan, de junio. De cara al verano, esta planta pues necesita, claro, los cambios bruscos de temperatura, pues las plantas se tienen que adaptar, ¿no? Pueden estar adaptándose al invierno, que es muy frío, que a esta planta no le gustan los climas muy fríos. Hay que tenerla mejor en interior si las temperaturas son muy heladas. Y pues es estática, a mí no me daba ni hojas. Más bien, de cara al verano, cuando empezaron a hacer las temperaturas más cálidas, yo procedí a regarla en invierno y la estaba regando una vez al mes, muy alejada de los tallos, por si acaso, porque me daba miedo, ya que prefiere esta planta sequía. Esta planta es muy resistente a la sequía y no, por lo contrario, a la humedad, nada resistente. O sea, por eso tenemos que tener cuidado. Se dice que es muy fácil de cuidar para los principiantes o para las personas olvidadizas del riego, pues les ayuda. Pero siempre y cuando no nos pasemos con el riego, ¿no? Porque si nos pasamos con el riego, puede ser todo lo contrario, puede ser la planta más delicada del mundo. Así que de cara al verano, yo pues acorté la distancia de los riegos. En invierno les regaba una vez al mes, muy escasamente por alrededor, con un poquito de miedo y procurando que esto se escurra bien antes de volverlo al portamaceta. Y pues me estaba yendo bien, aparte, pero perfecto no, porque mi planta pues por el frío estaba estática, como les digo, que parecía una planta de plástico, que no hacía nada, ¿no? Solo decoraba, ¿no? Pero siempre nos gusta a nosotros tener las plantas frondosas, que nuestras plantas nos den nuevas hojas, que nuestras plantas nos florezcan, lo que sea, ¿no? Sobre todo estas que nos den nuevas ramas, porque así no sabemos que nuestra planta está a gusto, ¿no? Cuando la planta deja de producir hojas o no hace nada, pues la planta no está a gusto. Ya, eso era por el frío, ¿no? A medida que subieron las temperaturas, fueron cambiando las temperaturas, pues yo acorté la distancia, los distanciamientos de los riegos y procedí a regarla con más frecuencia. Y se ve que la planta lo sintió. Estas hojitas de aquí, miren, estas pequeñitas, estos tallitos delgaditos, se tornaron a hacerse cafés. Su color verde oscuro tirado a negro, tornaron a hacerse color cafés, medio opacos, un color feo, se arrugaron y se cayeron. No sé si ha sido por falta o exceso, la cuestión he perdido 3 de estos. Yo creo que ha sido por el cambio de temperatura, que las temperaturas aquí en España en verano hace mucha calor, muchísima calor, puede llegar a ser mucha calor, y en invierno mucho frío. O sea, son temperaturas muy drásticas, ¿no? Y a veces las plantas, esos cambios drásticos, pues si no está acostumbrada, lo nota, ¿no? Y claro, perdí estos tallitos, perdí 3 de estos y creo que era porque le estaba regando, les empecé a regar pues cada 10 días y la planta lo notó y creo que me pasé. Yo creo que ha sido porque me pasé de riego, perdí 3 de estas. Pero dejé de regarla porque me asusté, digo, no, estoy perdiendo todos los tallos, ya me quedan los 2 principales que son los más gorditos y solamente uno fino, ¿no? Y dije, de hecho este está medio rarito. Y dije, no la riego, la dejé alejada de la ventana, como a casi 3 metros de la ventana de distancia está la planta, ¿no? Sí, calculo 3 metros aproximadamente o algo más podría ser de la ventana. Y la tengo ahí, no entra casi luz porque la ventana está lejos, pero sí que le entra luz, o sea, le entra unos rayos de luz. De hecho, por la mañana a primera hora entra el sol por la ventana y le llega a dar un pelín. Y pues ahí la tenía, ya no la quise tocar, nada. Si a veces nos da ganas de regar, ¿no? Porque a veces decimos, ¿la regamos o no la regamos, no? Porque nos pasa, cuando queremos tanto nuestras plantas, no sabemos qué hacer y queremos hacer algo por ellas, ¿no? Y nos da ganas de regar. Si te da ganas de regar a tu planta, un consejo mío, y tienes duda, ¿no? De regarla, prefieres esperar por si acaso, ¿no? Para que se te quiten las ganas de regarla, haz esto.
y ya está, ya está, ya está, olvidado. Y si tienes muchas plantas, si tienes 2 plantas, es más fácil de centrarte, ¿no? De acordarte cuando las has regado y saber, ¿no? Cuando te toca volver a regarla. Pero si tienes muchas plantas, te puedes confundir, ¿no? Al tener tantas, te puedes confundir en el riego, ¿no? Y haberlas regado hace poco y volverlas a regar. Yo estas plantas que son más propensas al exceso de riego, más delicadas al exceso de riego y no a la sequía y muy resistentes a la sequía, como samioculcas, sansevierias, cactus, pues me lo anoto. Pero yo en verano estoy regándola cada 15 días a mi samioculca. Y entre esos 15 días, cuando a veces la veo un poco, es decir, es mucho tiempo, hace mucha calor o tal, le echo un poquito de agüita y ya está. Porque le viene bien, ¿no? Es una planta resistente a la sequía, resistente a la humedad baja, ¿no? Humedad alta, podría, si tu clima es muy húmedo y mojas el sustrato, pues el sustrato va a tardar en secarse porque va a haber una concentración de humedad y sobre todo si está en interior, pues va a estar poco ventilado y tal, ¿no? Y puede provocarle hongos y los hongos también dañan a las plantas. Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero no hay que complicarse mucho. Si tu clima es seco, pues le va a venir genial que le pulverices más seguido, ¿no? Pues yo la pulverizo pues una vez a la semana y ya está. Y porque aquí en mi clima pues es húmedo, hay costa, aquí tenemos costa, y pues como hace tanta calor que la refresca un poquito le viene bien, pero sin exagerar, ¿no? Y estoy regándola cada 15 días en verano, de manera empapando bien el sustrato y escurriendo muy bien y con mucho cuidado, ¿no? Porque las macetas grandes también tenemos que tener en cuenta, si tenemos una macetota y una plantita pequeña, pues va a ser más probable que se seque, que se pudra y que se tarde en secar el sustrato. Por eso recomiendan que las macetas sean justitas, ¿no? Que no sean grandes, porque si las macetas grandes están más tiempo mojadas, ¿no? Pero eso también tenemos que tener en cuenta. Si nuestra maceta es grande, pues distanciar un poquito más los riegos. Si nuestra maceta es pequeñita, se va a secar en verano. Ya digo, si tu clima es seco, incluso va a tardar en secarse en unos 4 o 5 días, enseguida se va a secar. Si tiene una mini maceta, de un día para otro ya va a estar casi seca. O sea, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. Para esta maceta que tiene mi samio, pues yo cada 15 días así aseguro. Es una planta, no olvidemos que es una planta resistente a la sequía. Por tanto, eso quiere decir que puede estar sin regar muchos días y no le va a pasar nada, chicos. Eso sí, puede echar tallos delgaditos que, claro, a mí no me gusta. Como está en época de desarrollo, miren, me ha echado estos brotes y estoy muy contenta. Y espero que se engrosen porque si son delgaditos, pues son más sensibles, pero no pasa nada. Y miren, aquí tiene otro chiquitito que está echando por ahí. Y eso le viene bien. La pulverizada les viene muy bien para los brotes. Así cogen más fuerza, pero no pasemos con los riegos. Cuidado con los riegos. Es una planta muy resistente, muy fuerte, muy buena para principiantes y personas olvidadizas de los riegos, pero si nos pasamos, será todo lo contrario, la planta más delicada del mundo. Bueno, aparte de decirles que esta planta es purificadora del aire, como muchas plantas, la mayoría de las plantas hacen bien, nos hacen mucho bien a nuestro hogar. Tener plantas en el interior es muy saludable porque te limpian el aire, ya bastante contaminación tenemos, ¿no? A nuestro alrededor y una plantita pues nos ayuda, chicos. Es una planta hermosa, preciosa, la samio. También está la verde clara, o sea, hay varias variedades, es que es más fácil de encontrar la otra. Como podemos ver los brotes que los da claros, pero con el tiempo se hacen negros. Haré otro video cuando los brotes estén más grandes y espero que esté más frondosa, como a mí me gustan. Mire qué preciosa se ve así. A lo lejos está así, se ve hermosísima. Bueno, esta es mi samio, la que tengo, mis primeras samio y aprendemos con ellas, ¿no? Y antes cuando compramos una planta, ¿no? Tenemos que investigar un poquito para saber cómo cuidarlas, ¿no? Y este video les va a venir bien para las personas que tienen su samioculca y que las adoran, ¿no? Ante la duda no la reguemos, ¿no? Para asegurarnos que su sustrato esté seco, pues es el tiempo, según tu clima, 10 días, el tamaño de maceta. Si tu maceta es muy chiquitita, pues 10 días puedes esperar y para asegurarte, tocar el sustrato, ¿no? O poner una varilla de palo y saber tocarlo con el dedo principalmente, o poner una varilla de palo para asegurarse, ¿no? Y pues según eso veremos si regar o no. Pero ante la duda, no la reguemos porque nuestra planta va a estar mejor sin riego que con riego. Si te urge mucho y estás un poco preocupada, porque hay gente que sí se preocupa por sus plantas bastante, pues hacemos eso y ya está. Vale,
La propagación que yo estoy haciendo, la planta se puede propagar mediante esquejes, no sé si mediante semillas, pero bueno, yo les voy a hablar sobre mi propagación, que es por hoja. Y es de la clara, que me robé una hojita por ahí, de una samioculca que había en la calle. Me cogí una hojita con la poca esperanza de que me diera raíz, porque es que una hoja, chicos, y tarda bastante. La cogí en invierno, en invierno es muy complicado. En invierno no se les ocurra propagar plantas porque no va a propagar o va a tardar muchísimo, como a mí me pasó. De cara al verano se ve que sacó ya raíz, porque ahora ya hace calorcito, ya desde el mes pasado ya empezaron a subir las temperaturas. Ahora ya estamos en junio, a mediados de junio. No, ya hemos pasado mediados, ya vamos para veintitantos. Y miren, les voy a enseñar. Es esta que la puse en esta, ¿cómo se llama? Ay, se me ha ido. Perlita que le dicen. Tipo así como perlita para hacer como soporte para que la planta la hojita se pueda sostener. Y así tenía dos, la otra se me pudrió. Esta resistió, en invierno las tapé con un film, con un plástico para que tenga un poquito de calor, porque en invierno el frío no ayuda nada a las propagaciones de las plantas, pero la otra se me pudrió, ¿no? Esta resistió, ya en verano le quité el film porque ya la temperatura es cálida, hace calor, hace humedad, pues le ayuda bastante. Y ahí está la hojita y miren, le voy a demostrar cómo está. A ver, vamos a sacarla. De hecho, se coge a la perlita. Miren, podemos ponerla también con musgo, pero bueno, yo la puse con esto. Aunque en agua solo también propaga, dicen. Miren, miren qué patata ha sacado. Miren, patatita. Miren su raíz. Miren, qué belleza. Pero tener una planta de esta, que es la otra variedad, chicos. Esta es la verde. Miren, esa no es la negra. Vamos a dejar esto aquí. Miren, miren, qué belleza. Espero que me salga de aquí un tallo y tacar otra planta, chicos. Qué belleza. Ahora esta planta me tardó en hacerse esta patatita como 6 meses aproximadamente. Imagínense, ha tardado bastante. Pero claro, el invierno no ha ayudado nada. A esta planta la voy a pasar a tierra, ¿vale, chicos? Esperemos que me salga una plantita nueva y diga, wow, ya tengo esta variedad, porque esta es más resistente. Esta se puede hacer hasta frondosísima. Si la tienes en una oficina cerca de un cristal, donde no dé el sol directo o en exceso, porque prefiere esta planta sombra o sol indirecto, pues le va a ayudar bastante. O que le dé si es invierno y hace frío, pues el solcito de la mañana pues le ayuda también. Pero es una planta que no es exigente con la luz. Puede vivir bastante en lugar oscuro. De hecho, esta la tengo en un lugar oscuro y el lugar oscuro le ayuda a que las hojas sean negras también. Porque si las pones demasiada luz, las hojas dejan de ser tan negras. O sea, pero tampoco que sea una oscuridad total, no tienen que tener algo de luz, porque estas plantas en su hábitat pues tienen algo de luz. Hombre, todas las plantas necesitan luz. Otras más y otras menos. Pues esta es la que se adapta a lugares más oscuros. Pues esta también, pero esta yo creo que necesita más luz incluso, porque esta tiene las hojas más claras. No sé, no me hagan caso, pero yo he visto una grandota que está cerca de una ventana y está gigante. Y está bajo techo, ¿no? Le da un poquito el sol de la mañana, pero tiene bastante luz cerca de una ventana y está enorme. Vale, vamos a ponerla esta en sustrato. No la voy a poner junto con esta porque esta es otra variedad y aparte la quiero humedecer un poco de vez más seguido. Claro, necesita más humedad esta porque todavía es bebé. Cuando hagamos el esqueje de la hoja, una cosa importante, la hoja tiene que tener un pelín de, ¿cómo decirlo? La cutícula de la hoja, un pelín de tallito. Si no, no se va a propagar. Miren, les voy a enseñar en esta hoja, por ejemplo. Miren, tiene ahí, a ver si puedo ver, tiene ahí una especie de tallito chiquitín. Ese tallito hay que sacarlo con la hoja. Miren, ese tallito hay que cogerlo con la hoja. No la hoja desde aquí, si no, no se va a propagar. Por lo menos es lo que yo hice, ¿vale? Y queremos propagar por hoja, pero tarda bastante, pero no es imposible.
porque estas plantas valen muy caras también, ¿no? Y la gente a veces quiere, regálame una hojita y tal, no hay problema. Yo creo que te la pueden regalar la hojita, ya no dar una hojita sería ser muy mezquino. Vale, voy a ponerla en esta mini macetita, la hojita, ¿vale? Vamos a quitar un poquito de sustrato. Voy a poner aquí el sustrato para que necesita tener para poder entrar. Vale, vamos a ponerlo aquí. A ver, vamos a hacer un poquito de espacio para que se pueda ver. Vale. Aquí la voy a poner mi hojita, bebé, y espero, chicos, desde mi suerte, tener una plantita de otra variedad. Vamos a poner ahí, vamos a enterrar la patatita, que yo le digo la patatita, o el rizoma, típico del asamio. Vamos a enterrarlo. Y vamos a poner de esto de aquí. Voy a ensuciar un poquito, pero bueno, ya se barre. Ahí. Y al otro lado. Así, chicos. Vamos a dejarla un poquito así giradita para acá, para que yo me imagino que el tallito me saldrá por ahí. Y así le damos más opción a que me eche un tallito. Tengamos cuidado a la hora de ponerla al sustrato, de no romper las raícitas, porque claro, es eso lo que ayuda a que la plantita se nutra. Y ahora es buena época para hacer el traspaso de agua a tierra, porque está haciendo un clima exquisito, chicos. Este clima, cuando está cálido el clima, en época, si tienes las estaciones muy marcadas en tu país, o si tienes en tu país, si tu país tiene un clima tropical, pues estupendo. Es un clima perfecto para hacer propagaciones, para hacer enraizamientos, para plantar semillas, época de crecimiento de muchas plantas, aunque hay plantas que si hace mucha calor hacen como reposo, pero no, son pocas, la mayoría crece, florece en estos climas, ¿vale? Vale, ya la he puesto aquí, le voy a poner una especie de tapón de botella ahí para que el agua no, a ver, no salga por abajo. Y voy a proceder a regarla un poquito con el pulverizador, con este pulverizador que se puede conseguir en cualquier sitio, en peluquerías o tal. Vamos a regarla así, mira, y la mojamos la hojita también. Así, bastante. Bastante. ¿Ve? Esta macetita, al ser pequeña, pues se va a secar enseguida el sustrato y hay que estar más pendiente, ¿no? Pero claro, como es una planta resistente a la sequía, pues no necesita tampoco estar constantemente húmedo, ¿no? Pero al ser un esqueje, ya veremos, de vez en cuando hay que pulverizarlo, ¿no? No dejar mucho tiempo seco. Y ahí está, chicos. Ya tenemos las dos variedades. Espero tener una planta grande de esta. Creo que eso es todo en el video. Hablarles que también esta planta, según el Feng Shui, trae buena suerte, hace de barrera a las malas, a las energías negativas, y la ponemos en la entrada de nuestra casa. Y aparte, pues purifica el aire, nos limpia, nos decora, nos trae de manera terapéutica, también nos ayuda, porque ver una planta en un rincón de tu casa decorando, ¿no? Decorando, sobre todo una maceta blanca, que me gusta mucho el contraste, te ayuda también a tener paz, ¿no? A tener paz mental. Miren qué bonita. Y si tu planta se hace más frondosa y crece y la ves crecer y tal, también te ayuda bastante a sentirte pues reconfortada, ¿no? Con tu cuidado de tu planta y saber que tu planta está feliz, ¿no? Una cosa también quiero concienciarles a ustedes o darles una tranquilidad, ¿no? Decirles que si una planta se nos va, ¿no? Hagamos lo que hagamos, ¿no? Porque no siempre todo sale bien a la primera. No nos sintamos mal, porque a mí me ha pasado con algunas plantas que son más difíciles o más dramáticas o que no se adaptan a mi clima, ¿no? El clima de donde vivo, ¿no? A veces la planta, hagas lo que hagas, se te va. ¿Por qué se te va? Porque a lo mejor ha cogido un hongo, un virus o una plaga o algo que no has podido hacer nada. Una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que a veces hagas lo que hagas, la riegues, no la riegues, la pulverices, la limpies, le cambias el sustrato, la podes, tal, se te va tu planta. Porque cuando no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, chicos, y no nos sintamos mal.
A mí una planta se me fue porque ha cogido hongos. Y hice todo lo posible, pero no pude, la enfermedad se la llevó. Así que no nos sintamos mal, ¿vale? Y no nos rindamos, si esa planta nos gusta, podemos conseguir otra o una más fácil, ¿no? Esta samioculca, pues a mí, excepto perder las ramitas, pero no se me hace complicada de cuidarla. O sea, miren, de hecho me va a dar brotes que le ha venido bien, ¿no? Y estoy muy contenta con ellas. Es una planta que la recomiendo. No se asusten por tenerla si eres principiante, o que la dejes lejos de tu ventana, en un lugar ventilado, que tenga algo de luz, y no te preocupes tanto por regarla. Si te quita tiempo regarla, pues te viene mejor tener esta planta, porque así no estás regándola cada rato, ¿no? Porque sí que hay plantas que requieren mucho riego y otras no, ¿no? Pues esta planta te va a venir bien y te va a decorar y te va a purificar el aire. Si tienes otra variedad de semioculca, pues coméntame en el video y a ver si yo la puedo tener algún día. Y pues espero que te haya gustado el video y que tengas un lindo día y que hayamos aprendido juntos. Chao, un beso.